Amar es liberarse del miedo. Lección 5. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Muchos de nosotros nos sentimos a veces irremisiblemente atrapados en el mundo que percibimos y por mucho que lo intentemos, nos resulta imposible cambiarlo y escapar de sus aparentes confines. Si recordamos que son nuestros pensamientos los que dan lugar al mundo, podemos entonces cambiar el mundo cambiando nuestros pensamientos acerca de él. Al cambiar nuestros pensamientos estamos de hecho cambiando la causa, y por lo tanto el mundo que vemos, que es el efecto, cambia automáticamente. Un sistema de pensamiento transformado puede invertir las leyes de causa y efecto, tal como siempre las hemos entendido. Para la mayoría de nosotros, este es un concepto muy difícil de aceptar, debido a que nos resistimos a abandonar nuestro viejo sistema de creencias, según el cual todo es predecible, y a asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones, puesto que siempre miramos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Solo podemos percibir el ataque fuera de nosotros si primero hemos aceptado interiormente que es algo real. Al percibir a otra persona como que nos está atacando, nos olvidamos de esta premisa. Tratamos de mantener oculto de nuestra conciencia el hecho de que el ataque que percibimos como procedente de otros en realidad se origina en nuestra propia mente. Cuando reconocemos esto, podemos darnos cuenta de que con nuestros pensamientos de ataque somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Podemos optar entonces por reemplazar los pensamientos de ataque por pensamientos amorosos y así dejar de hacernos daño a nosotros mismos. Al actuar el interés en nuestro verdadero ser, llegamos a entender que el amor que damos a otros intensifica el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Una vez más, quisiera señalar cuán importante es recordar que los pensamientos de ataque no nos brindan paz mental y que tratar de justificar nuestra ira no nos protege en absoluto. Hoy reconozco que mis pensamientos de ataque contra otros van en realidad dirigidos contra mí mismo. Cuando creo que atacando a otros voy a obtener lo que quiero, debo recordar que siempre me ataco a mí mismo primero. Hoy no quiero hacerme daño de nuevo. A lo largo del día, cuando sientas la tentación de hacerte daño, abrigando pensamientos de ataque, di con determinación: quiero experimentar paz mental en este momento. Gustosamente renuncio a todos los pensamientos de ataque y en su lugar elijo la paz. Lección 6. No soy víctima del mundo que veo. ¿Has notado con cuánta frecuencia crees ser víctima del mundo en el que vives? Dado que la mayoría de nosotros percibimos la insensatez de gran parte del mundo que nos rodea, nos sentimos tentados de creer que estamos atrapados en un callejón sin salida. Cuando nos dejamos llevar por la creencia de que vivimos en un ambiente hostil, en el cual no podemos sino tener miedo de que nos hagan daño o de ser víctimas, solo podemos sufrir. Para poder experimentar paz interior de manera constante, es preciso percibir un mundo en el que todos somos inocentes. ¿Qué sucedería si decidiésemos ver a los demás como libres de culpa? ¿Cómo podríamos empezar a verlos con otros ojos? En primer lugar, tendríamos que considerar que todo lo que experimentamos en el pasado, excepto el amor, es irrelevante. Tendríamos que optar por ver el mundo a través de la ventana del amor en vez de a través de la del miedo.
lo cual quiere decir que tendríamos que escoger ver la belleza y el amor del mundo y las virtudes de la gente en lugar de sus debilidades. Lo que veo afuera es un reflejo de lo que he visto primero en mi propia mente. Siempre proyecto sobre el mundo los pensamientos, sentimientos y actitudes que me preocupan. Puedo ver el mundo de otra manera, cambiando de parecer con respecto a lo que quiero ver. A lo largo del día, cuando sientas la tentación de considerarte una víctima, repite lo siguiente: solo mis pensamientos de amor son reales y son los únicos que quiero tener en esta situación. Indica la situación o con esta persona. Indica la persona. Lección 7. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. ¿Te has permitido alguna vez pasar, aunque solo fuese un día, concentrado en aceptar totalmente a todo el mundo sin emitir juicio alguno? La mayoría de nosotros pensamos que esa sería una tarea formidable, ya que cuando estamos en compañía de alguien, rara vez nos pasamos unos momentos y mucho menos un día entero sin emitir juicio alguno. Si observásemos nuestros pensamientos, nos quedaríamos atónitos ante la frecuencia con la que nos condenamos a nosotros mismos y a los demás. Podríamos incluso llegar a pensar que es imposible dejar de ser así. Sin embargo, lo único que necesitamos para dejar de juzgar por completo es estar dispuestos a no hacerlo más, sin esperar lograrlo a la perfección en un día. Solo mediante una práctica constante y continuada podemos abandonar los viejos hábitos que ya no deseamos. La mayoría de nosotros sufrimos de una condición a la que podríamos denominar visión restringida, la cual nos impide apreciar totalmente a los demás, al ver solo parte de lo que es una persona. Nuestra mente con frecuencia interpreta lo que vemos como una falta. La mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente familiar y escolar en el que se enfatizaba la crítica constructiva, que no es otra cosa que una forma encubierta de encontrar faltas. Cuando nos sorprendamos cometiendo este mismo error con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos o incluso con aquellos a los que solo vemos esporádicamente, quizás nos convenga sosegarnos, observar los pensamientos que cruzan nuestra mente y darnos cuenta de que nuestra afición por encontrar faltas se basa exclusivamente en nuestras experiencias pasadas. El viejo hábito de evaluar y ser evaluado nos conduce, en el peor de los casos, al miedo y en el mejor de ellos, a un amor condicional. Para poder experimentar amor incondicional, debemos deshacernos del evaluador que mora en nosotros y en su lugar escuchar lo que nuestra potente voz interior nos dice a nosotros y a los demás. Te amo y te acepto tal cual eres. A medida que nos afiancemos en nuestra decisión de buscar solamente amor, nos resultará cada vez más fácil fijarnos en las virtudes de los demás e ignorar sus faltas. Es importante que apliquemos esta lección a todos por igual, incluyéndonos a nosotros mismos, lo cual quiere decir que nos podemos ver también a nosotros mismos con amor. No juzgar a otros es una forma de liberarnos del miedo y de experimentar amor. Cuando aprendemos a no juzgar a los demás y a aceptarlos como son, sin ningún deseo de cambiarlos, podemos aprender simultáneamente a aceptarnos a nosotros mismos. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos repercute sobre nosotros mismos. Cuando lanzamos juicios recriminatorios que pueden manifestarse en forma de ira, críticas u otros pensamientos de ataque, esos mismos juicios, como si se tratara de un boomerang, retornan a su punto de origen
nosotros mismos. Pero cuando nos abstenemos de emitir juicios y solo enviamos amor, es amor lo que retorna a nosotros. Estaré hoy dispuesto a no juzgar a nadie con quien me encuentre, ni a nadie en el que piense. Veré a todo aquel con el que me encuentre o en quien piense, ya sea extendiendo amor o bien atemorizado e implorando ayuda, lo cual no es otra cosa que una súplica de amor. Deja hoy que la paz interior sea tu único objetivo, poniendo toda tu atención en los siguientes pensamientos. Hoy veré todo lo que ocurra sin juzgarlo. Todos los acontecimientos me ofrecen una nueva oportunidad de experimentar amor en lugar de miedo.